Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de workshop. Mi nombre es Enzo, ya les voy a contar un poquito de mí, pero bueno, les cuento que vamos a estar hablando en este espacio. Como leen ahí, Management, ustedes seguramente ya han visto o vivido muchas instancias o sesiones hablando al respecto. No va a ser muy distinto, sino que voy a contarles un poco lo que he vivido en mi historia en esta situación. Y bueno, hablarles de que es común pasar dentro de la organización momentos de crisis y entornos desafiantes, porque al fin y al cabo, para eso estamos en la organización, para desafiarnos, encontrar nuevos desafíos, saliendo de esas crisis o desafíos, como lo quieran llamar, y bueno, reinventarnos y mejorar para, bueno, desarrollarnos al fin y al cabo. Así que bueno, en este espacio vamos a hablar de esto, les voy a contar algunas teorías que sirven para manejar las crisis, gestionar los riesgos y bueno, contarles un poco de las de situaciones que he vivido, en específicamente una. Así que bueno, mi nombre es Enzo Elizondo, soy su actual MCVP Marketing para SK Argentina, de la MC Samba. Así que bueno, comenzamos. En la definición de la gestión de crisis encontramos esto, una definición vieja ya por 2015, que bueno, consiste en contar con la capacidad para reconocer y actuar frente a las señales que anticipan una situación perjudicial para la empresa o para ustedes o en nuestro caso para IESEC. Como en esta definición tan vieja, yo me quedo fuerte con estas dos palabras, reconocer y actuar. Es importante que en nuestras crisis y en nuestros momentos desafiantes que vivamos, que nos sentemos y reconozcamos qué es lo que está sucediendo y lo analicemos y sobre todo actuemos frente a ello, como que no nos quedemos tirados o lo que sea que hagamos, pero que actuemos, reconozcamos, lo analicemos y tomemos acción para mejorar eso. Yo lo divido, esto ya es personal, pero hablando de crisis management, son dos palabras clave como resiliencia y manejo de esto. Como sentándonos en la primera palabra, resiliencia es lo que más desarrollas en IS, creo, porque vivimos muchas cosas, muchos desafíos y demás que si no tenemos resiliencia, nos saca de nuestra zona de confort y nos curte prácticamente. Y si la tenemos, bueno, ISEC se encarga de encontrarte una situación para sacarte de tu zona de confort y trabajar esto. Cómo salir de las situaciones frustrantes o difíciles para mejorar y, bueno, salir de eso y, como les decía al principio, reinventarnos y ser una mejor versión, desarrollarnos sobre todo. Y manejo. Al principio ustedes quizás van a resolver esos problemas o crisis eh, así nomás, como lo que salga y lo arreglamos. Después a lo largo de cada crisis, a lo largo de cada situación que les toque manejar, ustedes van a ya estar más maduras para resolver esta situación. Entonces, yo me centro en estas dos palabras que son resiliencia y management a la hora de, bueno, resolver estas situaciones que nos aparezcan así de la nada o no tan de la nada. Porque al fin y al cabo, cuando nosotros empezamos en IESEC y en cualquier rol o mismo en su vida personal, pensamos que va a ser así, un sendero tranquilo, un camino lindo, tranquilito, donde vamos a estar con nuestros bastones y no sufrir, entre comillas. Pero como les decía, empezamos así, tranquilitos, pero después nos damos cuenta que empieza a ser un poco tedioso cuando empezamos a escalar y bueno, a pasar tiempo dentro de la organización. A veces te pasa cuando recién entras, a veces te pasa cuando estás después de 3 meses, pero te pasa como que empezás a tener un camino más difícil, metafóricamente frío, y bueno, que tenemos que empezar a resolver esa situación. Se pone un poquito más picante el camino. Así es el camino dentro de IESEC. Por eso les cuento una pequeña historia en esto de pensar así, de estos dos caminos, metafóricamente, que empezamos tranquilos, pero después se pone un poco tedioso. Esta es mi elección a Bol, allá por 2017, hace muchos años ya. Estoy ya acá a la izquierda. Cuando yo apliqué por primera vez a BioWell,
Y bueno, yo apliqué y quería ser team leader y me llenaron un poco la cabeza también y apliqué. Y ya estaba súper emocionado por haber quedado, habíamos quedado todas estas personas dentro de la BOL en ISEC en Mendoza a mí me eligieron para IGB, pero no dijeron los roles, ¿viste? Y yo dije, ok, ¿qué va a pasar? Hay los roles de consideración, de manager y de IR y bueno, esos roles, ¿qué me puede tocar? Uno de esos roles, no pasa nada. Pero lo que pasaba era como ellos estaban comenzando con nuevos roles, veníamos de un pico hecho un desastre, yo había entrado como miembro y me habían dado 10 trainees, como tomá a buscarles casa, o tomá a hacerles el delivery, y yo no entendía no sabía ni pronunciar a ese prácticamente. Entonces cuando yo aplico a Volt después de haber pasado ese pico un poco tedioso, bueno, siempre pasa cuando una de las razones en porcentaje de las personas que aplican es porque, bueno, quieren mejorar cosas, cambiar cosas, y bueno, siempre fue una de mis razones. En ese caso, bueno, yo apliqué a IGB y decía que no quiero que vuelva a pasar un pico así y quiero tomar la posta, hacerme cargo y trabajar por eso. Lo que no sabía que iba a quedar en este rol que quizás para algunos hoy les da miedo este rol, o algunos ya pasaron por este momento de conseguir muchas casas en poco tiempo y lo resolvieron y lo vamos solucionando. Pero en ese momento, en 2017, familias globales, tenía otro branding, todo, casas globales, era otro mundo, como no existían las cosas que existen ahora. Imagínense que yo había quedado electo y después de un mes me dijeron que iba a estar en ese rol porque no existía, era la primera vez que ponía en el rol y bueno, yo apliqué y me pusieron en familias globales como team leader. Mm, PM se llamaba en ese momento, Project Manager. Y lo que pasó en ese momento, y lo pongo como ejemplo porque, bueno, era esto. Hasta las mismas personas, si alguno de Mendoza está viendo esto, era como, mis VP no querían decir que iba a quedar en ese rol porque hasta a ellos les daba miedo conseguir casa, porque en ese momento, 2017, era un cuco. Ahora no, ahora ya hay un branding, ya hay algo, un flow preparado, estándares que antes no existían. Entonces, cuando a mí me dijeron fue eso. ¿Cómo manejo esto? ¿Cómo me siento y me preparo para tener este rol? A mí me dijeron, Tomás, sos team leader, hay que conseguir 200 casas y vamos por eso. Y ahí entró como la duda. Y ahí fue cuando la primera vez en ADS que yo empecé a trabajar el manejo de crisis, la gestión de riesgos y empezar a sentarme y buscar soluciones sobre todo. Entonces fue en este rol que yo me encontré así un poco desierto, pero después a lo largo de los meses me fui curtiendo y aprendiendo a manejar el rol y bueno, manejar esta crisis, entre comillas, que no es crisis claramente, pero en su momento cuando yo recién entraba así porque no existía ese rol. Pero bueno, el contexto era ese, como yo les contaba, no existía nada de familias globales, era la primera vez que existía el rol, no, faltaban muchas casas, había sido un pico terrible y bueno, era tomar la posta y hacerlo. Y bueno, tomé el rol y comencé a pasar los meses y era esto de sentarse y pensar sobre todo, sentarse y escribir y preguntar y pedir ayuda y, y leer y todo, cómo podíamos darlo vuelta. Fue un acto también de resiliencia en ese momento, junto a mi equipo sobre todo, porque nunca se hacen las cosas solo. Me pongo ahí en la foto, pero porque yo tenía el rol, pero fue junto a todo el área que con resiliencia logramos ponerle el rol y logramos conseguir todas las casas, logramos generar un buen delivery en esas familias globales, como se llamaban en su momento, y fue fuerte una resiliencia para manejar esa crisis, entre comillas. Y sobre todo cuando yo al principio la pasé mal y decía, oh, estoy en este rol y pasó 2 semanas y ya amaba el rol, amaba el hecho de desafiarme, amaba el hecho de quizás hacer cosas nuevas, amaba el hecho de que no iba a ser fácil. Y sabemos que cuando no es fácil, vas a desarrollarte mucho. Y así me pasó. Yo cuando comencé a girar la rueda quizás y empezar a disfrutarlo, es loco decir que disfrutamos las crisis, pero algunas personas somos así, como que vienen las crisis y decimos, bueno, venga, vamos a sentarnos y solucionarlas. Y porque entendía que si pasaba ese paso, iban a venir otras crisis, otros problemas
que me iban a seguir desarrollando. Entonces fue entenderlo en su momento para hacer esto, disfrutar de la crisis porque sabía que me iba a desarrollar. Porque al fin y al cabo, si es fácil, si hacemos ¡puc! Y vienen todas las casas, o hacemos ¡puc! Y hacemos todos los approves, es como no nos desarrolla, eso no es ISEC. Pues, eso no es ISEC, esa no es nuestra organización. Porque ISEC Argentina y en todo el mundo es un entorno desafiante. O sea, nosotros estamos acá como jóvenes viviendo cosas que nos preparan para cuando salgamos al mundo laboral, cuando nos recibamos o cuando sigamos nuestra carrera, que son situaciones que nos preparan. Porque si no fuera desafiante no nos desarrollaríamos, como les contaba antes. Entonces, hay ese que es esto, hay ese que es un entorno desafiante, pero sobre todo es un lugar donde te dan herramientas, como no es que te dicen, toma, resolverlo. No, AESEC tiene muchísimas herramientas, desde tu comité que te vas a sentar y vas a solucionar las cosas, o con las personas de otros comités o de otros países, o cosas que vas a encontrar en capacitaciones, congresos, que te van a ayudar a tener herramientas. Y lo que yo quiero hacer ahora, así rápido, es contarles algunas herramientas que sirven para el manejo de crisis. Esta que ustedes ya conocen de Risk Assessment, que es evaluar y ponerle un puntaje a esas consecuencias que pueden llegar a pasar de las cosas que nosotros planifiquemos y demás. Si sos IBI, esto ya lo has hecho mucho. Si sos team leader o manager o team member, quizás no mucho, pero esta tabla sirve para visualizar, poner en valor esas cosas que pueden llegar a pasar, como vemos acá, consecuencias despreciables, como pone esa palabra que encontré por Google, menores, moderadas, mayores o catastróficas, que, bueno, como cuándo pueden pasar, si es raro, poco probable, posible, muy posible o casi seguro. Entonces, cuando ponemos todas esas cosas que pueden llegar a pasar en esta tabla, no sé, que consigamos 0 casas, ¿cuánto es posible esto? Es poco probable, como entonces lo vamos a ir evaluando y poniéndole valor a estas situaciones que nos van a dar si es muy alto la probabilidad, si es alta, media o baja. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener preparadas acciones para anticiparnos a esta probabilidad de consecuencias que podemos llegar a tener. Eso pueden buscarlo y leerlo más o preguntarme que puedo contarles más, pero es muy simple. Es darle una valoración a través de esta tabla a las consecuencias que pueden llegar a pasar. Otra metodología o forma de trabajar los riesgos es este diagrama de Bowlby. Como lo que hacemos en este diagrama también es sentarnos, poner en una hoja o donde sea las amenazas posibles que pueden existir. Y esa amenaza posible que puede llegar a existir para que llegue, como ven acá las flechas, para que llegue a ese riesgo, finalmente, tiene que pasar por varias barreras. En la parte de la izquierda, nosotros vamos a hablar a los cuadrados rojos de barreras. O sea, si existe una amenaza, ejemplo cualquiera, ¿qué barreras podemos poner nosotros como líderes y como miembros de la organización para que eso no pase? Como inversiones, como, no sé, una amenaza, ¿cuál puede ser? No performar. Entonces, ¿cuáles son las barreras que tenemos para que eso no se convierta en un riesgo? Bueno, capacitaciones, planear buenas inversiones, trabajar, hallar bien y todas las barreras que nosotros podamos preparar para que eso no ocurra. Si finalmente ocurre ese riesgo, antes de que se convierta en un impacto fuerte, también nosotros tenemos que preparar algunas barreras para que no llegue al impacto. Entonces, este diagrama es más que nada algo visual que nos ayuda para tenerlo rápido en la mente. La cabeza es muy visual, entonces al hacer esto tenemos estos riesgos e impactos o amenazas bien visual y bueno, podemos prepararnos ante todo, ante esas amenazas. Y por último, otro pequeño metodología que les ayuda a ustedes a visualizar estas situaciones es el diagrama de Ishikawa. Es medio raro el nombre, pero sí, así se llama. O diagrama del pescado, tiene muchos nombres. Se usa tanto para creatividad o para el manejo de estos problemas o riesgos que pueden llegar a pasar.
nosotros a cada problema que nos sentemos y lo evaluemos que pueda llegar a ocurrir o que ocurrió, tenemos que, bueno, imaginarlo como este pescado y a cada espina ponerle un factor externo, un factor interno. Entonces ahí vamos a ir evaluando todas estas causas que sean lo que nos haga ocurrir este problema, y al visualizar esas causas también que pueden llevarnos a ese problema, nosotros podemos evaluar eh, planes para que no pase eso. Esto como son, igual al principio iba a hablarles de las tablas, iba a ser muy in deep, pero es más que nada mostrarle algunas formas que ustedes tienen de sentarse y planificar los riesgos. Vos decís, pero ¿cómo planificamos los riesgos? Estamos locos. No, ustedes tienen que sentarse y pensar todo lo que les puede llegar a pasar. Si no performan, si entregan mal una experiencia, trabajen para que no pase, pero es necesario sentarnos y planificarlas para saber cómo podemos actuar si llegan a pasar. Porque en IESEC, como estamos para eso, para aprender, como les decía al principio, yo tuve ahí que manejar esas crisis y demás, y a lo largo de mis ya casi 3 años y medio, casi 4, en IESEC, iba teniendo nuevos desafíos y preparándome para, bueno, eh, desafiarme en cada instancia y lograr pasarlos de distintas maneras. Al principio, como les decía, era resolverlo así como venía de un día para el otro, y a las otras situaciones era quizás ya haberme preparado con estas metodologías, lo que yo uso, eso, porque bueno, uno que nos hacen planificar y otro que es la visual que a mí más me sirve, que la uso también en mi vida personal, pero que usen alguna forma de ustedes prepararse para ese riesgo, porque cuando ustedes están preparados ante el riesgo ese que está llegando, van a estar más tranquilos mentalmente. ¿Por qué? Porque además de eso, quería contarle algunos tips, como presten atención a todo, como a veces los problemas llegan o las crisis llegan porque no lo vimos venir, como presten atención a todo lo que puede estar por venir, como si sos el CPVP o lo que sea, mirá qué está pasando adelante. En ISEC vivimos muy, muy a full con las actividades diarias, pero pensemos qué va a pasar dentro de 3 meses o 4 meses para tener esa mirada a largo plazo o a corto plazo también, para prestarle atención y, bueno, anticiparnos a eso. Como les decía al principio, elaborar distintos planes para la solución de esos problemas, porque no es que ustedes dicen, bueno, si pasa esto, yo lo escribo en mi papelito y lo arreglamos. No, porque van a ser contextos distintos, entonces tengan distintos planes para solucionar esto. Y pedí ayuda, al fin y al cabo, como en ISEC no estamos solos, en ISEC resolvemos las cosas en equipo, trabajamos en equipo, y ustedes con su comité, ustedes con su equipo, con sus liderados o con su líder directo, piden ayuda y siempre se va a resolver esto porque no están solos. O el EMSI y todos los miembros de AS que estamos para ayudar, porque somos un equipo. Y bueno, y al fin y al cabo, hace como actúa. Es como, está pasando algo bueno, lloramos un poco y nos sentamos y hacemos, porque el propósito es más grande. En AS que estamos haciendo mucho todo el tiempo, y cuando pasan estas cosas quizás nos recaemos o nos sentamos, pero bueno, la mejor forma de salir de esas crisis y demás también es haciendo. No sentarse y pensarlo tanto, como hacer, y bueno, a ese que nuestro equipo nos vamos a encargar de solucionar esas cosas que pasen, porque haciendo al fin y al cabo vamos a aprender. Y bueno, como para ir finalizando este espacio, esta charla o este workshop de Crisis Management, habiéndoles contado un poco de esa mini experiencia, así tengo miles. Fui VP, LCP, y tengo muchos espacios en los que me he desafiado y he tenido que recurrir a estas metodologías o al manejo de la crisis. Pero en IS que estamos para esto, para estar en un entorno desafiante constantemente, entiendan que AIS que es para desafiarse, porque si no nos desafiamos, no, como les decía al principio, no vamos a desarrollarnos. Entonces, tomen cada crisis como una instancia de aprendizaje y sáquenle cosas positivas a esas crisis que vivan.
porque si ustedes no se sientan y también se autovaloran en esas crisis que vivieron, como, no, se fue un miembro o no llegué a mi meta, bueno, valórense el esfuerzo que hicieron y cómo salieron de esa crisis, porque no todas las personas hacen voluntaria o pasan voluntariamente por crisis para desafiarse. Así que también apláudanse eso que hacen todos los días porque, bueno, es súper valorable vivir estas crisis y demás y seguir trabajando porque, bueno, al fin y al cabo el propósito es más grande. Así que, bueno, personas, este fue el espacio de Crisis Management. No fue tan largo, pero es como les digo, llévense sobre todo este, estos ejemplos que ustedes tienen para, estas herramientas que ustedes tienen para anticiparse sobre todo esas crisis y manejarlas. Y bueno, quiero quedarme con la frase de que ISEC es un entorno desafiante y que ISEC es para esto. Porque si no tuviéramos crisis y ISEC fuera fácil, como todo simple, no seríamos jóvenes desarrollándonos y reinventándonos todo el tiempo. Entonces, entendamos que ISEC es para eso, para desafiarnos y bueno, que de cada crisis y de cada momento desafiante vamos a salir 2.0 y a ser mejores líderes sobre todo. Así que muchas gracias por haber escuchado y pueden consultarme cualquier cosita al respecto sobre las metodologías o cualquier cosa. Y bueno, que, que logren pasar por esas crisis y sepan que es para desarrollarnos. Gracias, gente.